Mi cruel madre me prohibió llevar a mis hijos a la cena de Navidad. Pero los hijos de mi hermana sí estaban invitados. «No quiero a esos niños cerca de mí, lo arruinan todo», me gritó sin piedad. Así que decidí vengarme bloqueando sus tarjetas de crédito. Segundos después, empezó a temblar de desesperación. Antes de empezar, díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan y no olviden suscribirse al canal para no perderse otras historias como esta. Me encantaría saber hasta dónde llegó esta historia. Nadie imagina que una madre pueda llegar a odiar a su propia hija, hasta que lo escucha con sus propios oídos. Renata Aguilar tenía 36 años y un corazón de lo más noble. Era madre soltera de 2 pequeños, de 8 y 5 años, a quienes crió con amor, esfuerzo y una ternura capaz de derretir el corazón más duro. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa, y aunque no tenía mucho dinero, su hogar se llenaba de risas, dibujos en las paredes y abrazos sinceros. Ese 23 de diciembre, todo parecía perfecto. Renata colgaba luces con sus hijos, Mateo y Sofía, mientras un suave villancico sonaba de fondo. La habitación olía a galletas recién horneadas y cáscaras de mandarina. En la mesa del comedor había una caja de adornos navideños que guardaba con cuidado cada año, como pequeñas reliquias familiares. «Mami, ¿crees que la abuela nos traerá algún regalo este año?», preguntó Sofía con una sonrisa vacilante, sosteniendo una estrella dorada. Renata tardó unos segundos en responder. No quería mentir. Otra vez no. «Lo importante no son los regalos, mi amor. Lo importante es que estaremos juntos». Mateo la miró de reojo. A los 8 años ya había aprendido a leer entre líneas. Esta era la misma respuesta que escuchaba todos los años durante las fiestas. Renata tragó saliva con fuerza y siguió decorando con una sonrisa forzada. Quería creer que la Navidad sería diferente, que su madre, solo por una vez, le abriría el corazón, que su hermana Verónica dejaría de mirarla por encima del hombro, que tal vez todos podrían cenar en paz y celebrar la Navidad en familia sin humillaciones. El teléfono sonó justo cuando Renata colocaba la estrella en la copa del árbol. Miró la pantalla. Mamá. Sintió un nudo en el pecho. Respiró hondo y respondió. «Hola, mamá». La voz al otro lado fue inmediata, seca, sin cortesía ni cariño. «Renata, espero que no tengas pensado venir mañana con tus hijos». Se le heló la sangre. Su mano empezó a temblar. «Lo siento, creí que íbamos a cenar todos. Tú misma me lo dijiste». «Sí, tú, pero ellos no. No quiero a esos niños cerca de mí. Lo arruinan todo. Con tu presencia basta. Considérate afortunada de estar invitada. No me provoques». El silencio fue absoluto. Se oía caer una aguja. Los niños del fondo seguían jugando, ajenos a la daga que se hundía en el pecho de su madre. Renata intentó contenerse, pero la voz de su madre seguía como una cuchilla desafilada arañándole la dignidad. «Vale», murmuró, con la garganta apretada y el corazón roto. «Bien, y no te atrevas a aparecer sin avisar, ¿entendido?». La llamada terminó sin despedirse. Renata se quedó de pie con el teléfono en la mano, como esperando que alguien desmintiera lo que acababa de oír. Sofía se acercó y tiró de su blusa. ¿Era la abuela? Renata asintió, intentando sonreír. «¿Vamos mañana, mamá?». La mentira le quemó la lengua. «No, mi amor. Parece que cambió de planes». Mateo se cruzó de brazos, en silencio. Su mirada lo decía todo. Horas después, con los niños dormidos, Renata se sentó frente a la computadora. Abrió el panel de administración de la cuenta bancaria. Durante años había administrado parte de las finanzas de su madre, una vieja promesa que le hizo a su padre antes de morir. Su madre no lo sabía todo, pero sabía que sin esas tarjetas estaba perdida. Renata miró la pantalla, dudó un segundo y con un solo clic bloqueó todas las tarjetas. No por venganza, por dignidad. Esa misma noche, al otro lado de Guadalajara, Elena intentó hacer una compra en línea. Error. Intentó transferir dinero. Transacción rechazada. Su rostro, antes orgulloso, se transformó en confusión. Buscó otras opciones, todas inútiles. Mientras tanto, Renata, en su humilde hogar, decidió con sus hijos que prepararían su propia cena, en pijama, con películas, pan dulce y chocolate caliente.
Sofía aplaudió. Mateo sonrió, con cansancio. Y así, esa noche, mientras la desesperación reinaba en una mansión rodeada de lujo, en un hogar sencillo, se celebraron brindes entre risas, dibujos y abrazos. Mientras tanto, en la mansión Aguilar de Guadalajara, Elena intentó ocultar su desesperación. Fingió que todo estaba bajo control, pero su rostro estaba aún más pálido de lo habitual. Cogió el teléfono y llamó a Verónica. Algo raro está pasando. Las cuentas no funcionan. Me están haciendo algo, lo sé. ¿Qué dices, mami? ¿Quién podría hacerte algo? Ella. Renata. Lo sabía. Esta es su venganza. Quiere arruinar la Navidad. Verónica respiró hondo, sin ganas de empezar otro conflicto. Mami, ¿le hiciste algo? Claro que no. Solo te dije que no trajeras a esos niños. Eso es todo. Mamá, ¿sabes cómo sonó eso? ¿Te oyes? No son nuestros. Nunca lo fueron. Nunca encajaron. La frase quedó flotando en el aire. Verónica frunció el ceño. ¿Cómo que nunca lo fueron? Elena colgó. Inquieta, Verónica intentó llamar a Renata, pero no obtuvo respuesta. Minutos después, Elena empezó a tener un episodio extraño. Su respiración se aceleró, le temblaban las manos, se apoyó en la pared, luego en la mesa, hasta que cayó de rodillas. Verónica llegó a tiempo de verla en el suelo, pálida, temblando, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué pasa?» «Me están robando, me están haciendo daño», gritó, intentando levantarse. «¿Quién te está robando?» «Ella, Renata, ella, ella, ella». Verónica la abrazó, confundida y asustada, mientras ella marcaba el 911. Esa noche, mientras en una casa sencilla se brindaba, se reían, se dibujaba y abrazaban, en la lujosa casa de los Aguilar comenzó un infierno que pocos estaban preparados para afrontar. Y eso fue solo el principio. El 25 de diciembre amaneció con un silencio inquietante en la mansión de Elena. La enorme residencia, ubicada en una exclusiva zona de Guadalajara, parecía envuelta en un frío que no provenía del invierno, sino de la tensión. Había un susurro de cosas no dichas, un oscuro presentimiento en el aire. Elena permaneció en su habitación, con la excusa de una mala caída que, según ella, le había lesionado la pelvis. La versión oficial que corrió por el barrio fue esta: un accidente doméstico, resultado de un resbalón en la cocina. Verónica repetía la historia con precisión en cada visita o llamada, con una sonrisa impecable y una naturalidad practicada. «Mamá está bien, solo fue un susto. Ya sabes, la edad, el mármol puede ser peligroso». Por suerte, no pasó de ahí. Pero ni su voz ni sus gestos eran tan firmes como antes. El maquillaje disimulaba las ojeras, pero no la duda que crecía en su mirada. Algo en todo esto no cuadraba. Elena no era de las que se desmoronan fácilmente. Y la noche anterior, verla gritar el nombre de Renata con los ojos como platos, temblando como una niña, le había dejado a Verónica con un nudo en el estómago. Renata, por su parte, intentaba volver a la rutina, aunque nada en su interior era rutinario. Había pasado la Nochebuena comiendo pan dulce en pijama con Mateo y Sofía, viendo películas de animación y conteniendo las lágrimas. Se reía. Le costaba mantener la ilusión. Pero cuando sus hijos dormían, ella estaba sola en el sofá, en silencio, con las luces del árbol parpadeando como una burla cruel. Ni llamadas, ni mensajes, ni feliz Navidad. Elena la había excluido del grupo familiar. Verónica, como siempre, se había quedado en el medio, una observadora, una cómplice pasiva en una historia con demasiados capítulos de injusticia. A la mañana siguiente, Renata fue a un café del barrio a ver a Laura, su mejor amiga desde la universidad. Era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Laura ya sospechaba que algo grave había pasado. «Tienes los ojos hinchados», dijo en cuanto la vio. «Dormí mal», respondió Renata, sabiendo que la mentira era obvia. Se sentaron en una mesa de la esquina. Renata respiró hondo. Se le quebró la voz. «¿Sabes lo que me dijo mi madre?
que no quería a mis hijos en la cena, que lo arruinarían todo. Renata, todavía molesta, empezó a contar lo que su madre le había dicho sobre sus hijos. Lo dijo con esas palabras, como si fuera lógico, como si tuviera derecho a despreciar a mis hijos. ¿Qué clase de persona hace eso? Renata guardó silencio. Sabía que esa pregunta no pedía una respuesta. Apartó la mirada hacia la ventana y continuó. Y esta no es la primera vez, Laura. Han sido años de humillación, de desprecio. Ya sabes cómo era, siempre la hija equivocada, siempre la que no encajaba. Pero ya basta. Anoche bloqueé todas sus cuentas. Laura la miró sorprendida. ¿Tuviste acceso a esto? Así es. Desde que papá murió, me lo pidió. Quería asegurarme de que no lo gastara todo sin pensar. Pero claro, nunca lo supo. Nunca me dio las gracias. Nunca me preguntó cómo me las arreglé para vivir como una reina. Lo hice todos estos años. Y aún así me desprecia. Laura tomó la mano de su amiga. Sabía que las heridas de Renata eran viejas, pero esta vez sangraban de forma diferente. Mientras tanto, en la residencia familiar en Guadalajara, Elena Aguilar intentaba contactar con viejos conocidos, antiguos amigos con los que jugaba a la canasta, viudas adineradas que vivían de sus ingresos, antiguos colegas de su difunto esposo. Nadie respondió como ella esperaba. Algunos le desearon una pronta recuperación, otros simplemente no respondieron. Su imagen social ya no era la misma. El tiempo, los rumores y las verdades que salían a la luz habían erosionado su prestigio, y Elena lo sabía. Por eso crecía su desesperación, por eso crecía su ira hacia Renata. No soportaba sentirse vulnerable, no soportaba no tener el control. Verónica la observaba desde la puerta. Verla tan alterada, tan desorientada, le causaba una extraña incomodidad. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que Renata se encargaba de tus cuentas?» Elena giró la cabeza lentamente. «Porque no era necesario. Pero ahora sí lo es». «¿Qué pasó? ¿Qué has hecho?» «Nada. Solo te pedí que no trajeras a tus hijos». Esa cena era para la familia, y Mateo y Sofía son tu familia, son tus nietos. No me sermones, no sabes lo que es criar a una hija que nunca fue parte de ti. Verónica frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Elena se puso de pie con dificultad y caminó hacia la ventana. El reflejo de su propio rostro parecía revelar una verdad que no quería afrontar. Nada, es solo una forma de hablar. Pero Verónica ya no estaba tan segura. Algo en esa frase la había traspasado, como si una puerta se hubiera abierto accidentalmente y revelado un secreto guardado durante años. Días después, Renata encontró una caja en el sótano con cartas, documentos y una fotografía. Una carta decía: «Si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te amé desde el primer momento. No tuve elección. No me dejaron decidir. Era solo una niña y ellos decidieron por mí. Siento haberte entregado». Entre los papeles, también encontró un historial médico de una clínica psiquiátrica a nombre de Natalia V. y una ecografía a nombre de Natalia Velázquez. En la foto adjunta, una joven de aspecto triste sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. La cara del bebé era la suya. Renata rompió a llorar. Más tarde, le mostró la evidencia a Verónica. Su hermana se quedó atónita. «¿Estás diciendo que mamá no es tu madre?» «No lo sé, pero alguien me la dio. Y ella lo sabía, lo ocultó todo». Verónica se tapó con las manos horrorizada. «Siempre sentí algo extraño. Mamá nunca te trató como a mí, siempre con más dureza, más distancia, pero nunca imaginé esto». Renata simplemente respondió: «Descubriré la verdad, cueste lo que cueste». Finalmente, se acercó a Elena, sentada en el sofá como siempre. Sin rodeos, le mostró la fotografía. «¿Quién es ella?» Elena la miró fijamente. «¿Dónde encontraste esto?» «En el sótano, entre tus cosas. ¿Quién es ella?» «No tienes ese derecho». «¿Quién es ella?»,
insistió Renata, con los ojos llenos de lágrimas. No es nadie. Entonces, ¿por qué tienes mi cara? ¿Por qué me abrazas? Elena respiró hondo. Le temblaba la mandíbula. Esa mujer está muerta. No hables de lo que no entiendes. ¿Qué era ella para mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como el plomo. La matriarca se puso de pie con dificultad. La manta cayó al suelo. Te repudio, ¿me oyes? Si sigues cavando, te dejaré fuera de todo. Renata la miró con una calma inquebrantable. Y yo nunca formé parte de ello. Ah, sí, nunca fui tu verdadera heredera. Elena apretó los labios. Se tambaleó un poco, pero no cedió. No sabes lo que dices. No sabes lo que pasó. Entonces dime, no tengo por qué justificarme contigo. Renata se puso de pie. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué me criaste si no querías? La mujer rompió a llorar. Pero no era un llanto de arrepentimiento. Era un llanto lleno de furia y vergüenza. Porque era una obligación. Porque nadie me preguntó si quería otra hija. Porque apareciste un día y tu padre me obligó. ¿Y sabes qué? Te quería más que a nosotras. Siempre fue obvio. Por eso Verónica te odia. Por eso te despreciaba. Porque llegaste y nos desplazaste a todas. Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Renata. La ira le subía del estómago, pero había algo más fuerte. Tristeza. Una tristeza tan vieja que ni siquiera sabía si era suya o heredada. Así que, es verdad, no eres mi hija. No lo era, pero se convirtió en una carga que nunca quise llevar. Renata sintió lentamente, guardó la foto y no dijo nada más. Salió por la puerta con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Verónica estaba en la cocina fingiendo no oír, pero su rostro estaba blanco como el mármol. ¡Diablos! ¿Sabías que...? No, dijo. Pero mamá siempre dejaba señales. Yo era su orgullo. Tú eras su sombra. Por eso también me ignoraba. Verónica la miró fijamente. Porque conquistaste a papá. Él te protegía. Solo me exigía a mí. ¿Y eso te dolió? Me rompió el alma. Ambas guardaron silencio. Había tanto dolor reprimido que las palabras ya no bastaban. Verónica, ¿qué más me ocultaron? Verónica se cruzó de brazos. No lo sé todo, pero mamá tenía un hombre que venía a verla a escondidas, años después de la muerte de papá. Lo llamaba el archivista. ¿Lo conocías? No, solo lo vi una vez. Tenía un maletín. Mamá siempre le daba sobres y dinero. Renata recordó de inmediato al hombre de la terraza, el mismo que la observaba desde el coche, el mismo que le dijo que el ático guardaba secretos. Era él. A la mañana siguiente, Renata decidió seguir su intuición. Sabía que el misterioso hombre, llamado el archivista, era la clave para entenderlo todo. Con el corazón acelerado, caminó hasta un viejo café en el centro histórico de Guadalajara, donde él había quedado con ella. Sentado en una mesa en la esquina, un hombre canoso y de aspecto cansado la esperaba. Vestía un traje viejo e impecablemente planchado, y un maletín de cuero estaba sobre la mesa. «Señora Aguilar», dijo en voz baja al verla. Sabía que este día llegaría. Renata tragó saliva con dificultad. «¿Me conoces?» «Conocí a tu verdadera madre». Abrió el maletín lentamente, revelando documentos, cartas y más fotografías. Se llamaba Natalia Velázquez. Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Con cada papel que el hombre colocaba sobre la mesa, su vida parecía desmoronarse. Había recibos de la clínica psiquiátrica, notas escritas por Natalia con letra temblorosa, incluso un diario donde la joven relataba los días en que se vio obligada a separarse del bebé que amaba. ¿Pero por qué?», preguntó Renata con lágrimas en los ojos. «¿Por qué me alejaron de ella?». El archivista suspiró profundamente. «Tu padre, don Ernesto Aguilar, no podía tener más hijos con Elena. Deseaba desesperadamente otro heredero. Cuando se enteró del embarazo de Natalia, usó su influencia para alejarte de ella y registrarte como su hija legítima. Elena nunca lo aceptó. Para ella, siempre fuiste una intrusa.
Las palabras le cayeron como puñales. Renata sintió que se le cortaba la respiración. Entonces, ¿mi verdadera madre murió creyendo que nunca supe de su existencia? El archivista asintió. Te dejó estas cartas. Pidió que las recibieras cuando crecieras. Pero Elena se enteró y me obligó a guardarlas en secreto. Hasta ahora. Renata tomó los sobres con manos temblorosas. Leyó la primera carta en silencio. Las palabras de Natalia eran sencillas, pero llenas de amor. Renata, hija mía, nunca dejé de pensar en ti. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada amanecer me despertaba llorando. Te sentía en mi corazón. Lamento no haber estado a tu lado. Lamento no haber luchado más. Yo era joven, débil, y ellos eran poderosos, pero te amé desde mi primer aliento. Renata dejó caer las lágrimas sin resistencia. El archivista cerró la carpeta y se la entregó. Ahora la verdad es tuya. Lo que hagas con él depende solo de ti. En los días siguientes, el peso de la revelación carcomía a Renata. Intentó sonreír delante de Mateo y Sofía, pero el vacío en su pecho parecía infinito. La verdad le sabía amarga, pero a la vez era liberadora. Una tarde, recibió la noticia de que Elena había sido trasladada de urgencia al hospital. La versión oficial era que se había caído por las escaleras de la mansión. Renata, vacilante, fue al hospital. Al entrar en la habitación, encontró su madre tumbada allí, pálida, con los ojos entornados. Verónica estaba sentada a su lado, observándola. Elena abrió los ojos lentamente, notando la presencia de su hija rechazada. «¿Viniste a verme?», murmuró con voz débil. Renata respiró hondo. «No vine por ti. Vine por mí misma. Necesito respuestas. No hay nada más que decir». «Sí lo hay». Renata se acercó a la cama. «Siempre me hiciste sentir como una intrusa, una carga. Pero ahora sé la verdad. No era odio. Era miedo. Miedo de que la sombra de la mujer que intentaste ocultar siempre». Elena apartó la mirada, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Solo quería preservar a nuestra familia». «¿Nuestra familia?», alzó la voz contenida. «Me robaste de mi verdadera madre. Me criaste para callarme, no por amor». Verónica, angustiada, se puso de pie. «Renata, por favor, este no es el momento». «Es el único momento», respondió con firmeza. Elena cerró los ojos, agotada. «Me equivoqué. Hice lo que creía que debía hacer. Tu padre no habría podido con el escándalo. Yo no pude con él». Renata la observó en silencio. Por un momento deseó sentir compasión, pero el dolor era mayor. «No vine a odiarte, Elena. Vine a despedirme. Desde hoy ya no cargo con las cadenas que me pusiste». Salió de la habitación, dejando a Verónica paralizada. Esa noche, en su pequeña casa de Guadalajara, Renata abrazó a Mateo y Sofía con una fuerza diferente. No era solo cariño, era una promesa. Nunca repetir el dolor que había heredado. Días después, Renata fue al antiguo Lar San Antonio, un albergue para mujeres en Guadalajara. Allí, una empleada mayor le entregó una caja que había estado guardada durante años. Dentro había un diario, fotografías descoloridas y una carta con su nombre escrita con letra temblorosa. «Mi querida hija, si alguna vez te llegan estas palabras, quiero que sepas que nunca dejé de luchar. Me arrancaron de ti, pero en cada rincón frío, en cada noche solitaria, mi corazón latió por ti. No era perfecta, era frágil, pero lo que sentí por ti nunca fue debilidad. Fue amor. Si no nos volvemos a encontrar en esta vida, al menos recuerda que soñé contigo todos los días. Perdóname por no estar aquí. Perdóname por ser derrotada. Con amor eterno, tu madre Natalia». Las lágrimas de Renata humedecieron el papel.
El dolor que la consumía se transformó en algo nuevo. No era odio, ni solo tristeza. Era un renacimiento. Salió y fue con Mateo y Sofía. Los abrazó fuerte como si abrazara a su propia madre perdida. Amor mío, nuestra historia comienza de nuevo. A partir de hoy, nadie nos robará la verdad. Mientras el peso de las mentiras reinaba en una silenciosa mansión de Guadalajara, en una casa sencilla, nació algo que ni el tiempo, ni el poder, ni el dolor pudieron borrar. La libertad de ser quien uno realmente es. Y así, esa noche, Renata Aguilar finalmente dejó de ser una sombra y se convirtió en una luz. Verónica apareció después, en silencio, con una canasta de pan dulce y atole caliente. Se sentó junto a su hermana. No hubo perdón inmediato, ni reconciliación mágica, pero hubo un comienzo. Y mientras los niños reían, iluminados por las luces del árbol de Navidad, Renata comprendió que a veces la verdadera herencia no viene de la sangre ni de la fortuna, sino del coraje de romper los ciclos de dolor y elegir el amor. Habían pasado 5 años de aquella noche en que todo salió a la luz. Guadalajara había cambiado, pero quien más había cambiado era Renata Aguilar. Ya no cargaba con el peso del rechazo. Caminaba con la frente en alto, sabiendo que su historia no era motivo de vergüenza, sino de fortaleza. Mateo tenía 12 años y soñaba con ser arquitecto. Sofía, a los 9, diseñaba vestidos y hablaba de ser diseñadora de modas. Ambos crecieron rodeados de amor y verdad, ya no de secretos ni sombras. Renata trabajaba como maestra en una escuela comunitaria del barrio. Encontraba un propósito en enseñar a otros niños que, como ella, necesitaban creer que merecían ser vistos. Cada sonrisa que recibía era una forma de sanación. Una soleada tarde de diciembre, mientras armaban juntos el árbol de Navidad, Sofía preguntó: «Mami, ¿por qué no pasamos la Navidad en casa de la abuela Elena?» Renata respiró hondo. Elena ya no estaba viva. Se había ido hacía unos años, sola en su silenciosa mansión. «Porque nuestra casa nos basta, hija. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Los tres, nuestro amor y la verdad». Mateo, sin levantar la vista del adorno que colgaba, murmuró: «Me gusta más así». Renata sonrió, los abrazó a ambos y por primera vez sintió que no le faltaba nada. Afuera, las luces de Guadalajara brillaban con fuerza y el sonido de las posadas resonaba por las calles. Dentro de esa sencilla casa, una familia se reinventaba cada día. Renata pensó en su madre biológica, Natalia, y cerró los ojos por un momento. «Te estoy honrando, mamá. Vivo en libertad, y tus nietos crecen sabiendo quiénes son». Y al abrir los ojos, vio a Mateo y Sofía riendo a carcajadas, corriendo alrededor del árbol. Su corazón se llenó de una certeza inquebrantable. El pasado ya no la frenaba. El futuro estaba abierto, y su historia ya no comenzaba con dolor, sino con esperanza. Esa noche de Navidad, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Guadalajara, Renata Aguilar supo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Su trayectoria nos mostró que la verdad puede doler, pero también nos libera. Y que el amor, aunque en los hogares más sencillos, siempre es el mayor legado. Si esta historia te conmovió, sigue el canal para seguir recibiendo historias que conmueven, inspiran y nos recuerdan que la vida siempre puede comenzar de nuevo.